Muy bien, qué lindo que es poder compartir con ustedes este tema que tenemos por delante esta noche. Estuvimos viendo con Marcos Rurse lo que nos compartió el domingo pasado, el libro de Hechos, ¿no? Y es un pasaje que a mí en lo personal me encanta, es uno de mis pasajes preferidos del libro de Hechos, y por varios motivos, ¿no? Bueno, primero porque se puede ver la vida de Felipe, un genuino discípulo de Jesucristo, y me gusta pensar en la vida de Felipe. No vamos a ver la vida de Felipe, pero sí para algunas cosas de la vida de Felipe. Es un lindo personaje, una linda persona, un lindo hermano para poderlo estudiar y ver cómo él fue creciendo en las cosas del Señor, ¿no? Y me gustaría que todos pudiéramos ser descritos como es en el libro de Hechos 6:3, ¿no? Cuando se nombra a los diáconos y se dice o se los describe a los diáconos, tanto a Felipe como a los otros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Yo creo que levantamos todo de la mano, ¿no? Y decimos, yo quiero ser así, ¿no? Y que pudo servir, ¿no? Y podemos sacar muchas enseñanzas de su vida, de cómo puso sus dones al servicio del Señor y a los demás. Un ejemplo de sensibilidad, de discernimiento espiritual, de testimonio y de compromiso. Y también en este texto, que me gusta mucho, hay una pregunta que da pie a muchas otras preguntas, ¿no? La pregunta de Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No había impedimentos, ¿no? Él no encontró impedimentos y le consulta a Felipe. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Ahora yo me hago una pregunta. ¿Qué impedimentos tenemos hoy? Por ejemplo, para estar bautizados. Bueno, la gran mayoría de los que estamos acá estamos bautizados, ¿no? Si Dios quiere, hay un hermano que después en YouTube nos pueda ver y bueno, y piense, bueno, ¿qué impedimento tengo para estar bautizado? Y muchas veces no son impedimentos, sino excusas para con Dios. O capaz que no será que no hemos creído realmente en la salvación, que la salvación de nuestra alma es a través de Jesucristo, y por eso no arde nuestro corazón para obedecerle en pasar por las aguas del bautismo. Son esas preguntas que ahí uno se queda pensando y queda dudando internamente qué pasará por nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando, al tiempo de convertirme, Alejandro Glass iba a mi casa y hacíamos los cursos Emaús, y hablando sobre el bautismo, en un momento le dije, mirá que tengo una bañera en el baño, o sea que, y bueno, me dijo, no, para tanto no, vamos a esperar un poco más, ¿no? Pero bueno, el 25 de marzo de 2001 pasé por las aguas del bautismo, ¿no? Una identificación exterior de lo que había pasado en mi corazón, ¿no? Pero muchas veces, a veces ponemos excusas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que impide que seamos bautizados? Y bueno, eso es algo muy personal y algo que lo tenemos que pensar con el Señor, si hay alguno que nos escucha que no ha sido bautizado todavía. El eunuco, que ni siquiera sabemos su nombre, porque es interesante, no tenemos el nombre, ¿no? ¿Por qué no lo sabemos? Pero bueno, Dios en su soberanía obró para que no supiéramos el nombre. Pero no vio ningún impedimento para identificarse con la persona y la obra de Jesucristo hecha a nuestro favor, y así obedecer al pasar por las aguas del bautismo. Y pensemos individualmente estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué nos está impidiendo ser un genuino discípulo de Jesucristo? Y también, ¿qué nos está impidiendo hacer? ¿No? Porque el ser y el hacer, ¿qué nos está impidiendo hacer? O sea, en el servicio, ¿qué nos impide ser hoy fieles siervos de Jesucristo, ¿no? Y ahí tenemos que primero ver una cosa primero, ¿no? Dios Padre tiene buena voluntad para con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Mirá lo que dice Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con nosotros, para todos los seres humanos y en especial para con nosotros, sus hijos.
Dios está más que interesado en vos y en mí, en que nada nos impida ser y hacer. Tenemos a nuestro lado, de nuestro lado a Dios, para ser y hacer. También Dios quiere que seamos salvos y conozcamos la verdad, y conocer la verdad no es algo instantáneo también, sino que es a través del tiempo, ¿no? En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 5, versión 2, Dios habla hoy, dice esto: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. En este texto habla acerca de la salvación, ¿no? Pero cuando hablamos de conocer, la Biblia habla de una intimidad, la Biblia habla de algo que es muy personal. Muchas veces pensamos y tenemos en mente cuando hablamos de conocer al Señor Jesucristo, bueno, a conocer al Señor Jesucristo, y automáticamente pensamos en la salvación. Pero solo es el comienzo de una relación personal con su persona. Y bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué está impidiendo que hoy conozcamos más profundamente a Dios y a la persona del Señor Jesucristo? Porque lo conocimos un día, sí, pero nuestro relacionamiento con Dios ¿ha avanzado o estamos igual que hace un tiempo hacia atrás? ¿Qué está impidiendo hoy que conozcamos más profundamente a Dios? Y en Juan 17:3, versión Dios habla hoy, dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste. Pensaba, ¿no? El ejemplo de eunuco. ¿Qué motivó su pregunta, no? Por medio de las Escrituras, en Isaías 53, que nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová, y con la ayuda de Felipe, conoció la verdad, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo. Pero las Escrituras lo interpelaron al eunuco, porque con humildad llegó a ellas, buscando la buena voluntad de Dios, y obedeció al mandamiento de arrepentirse de sus pecados y de seguirlo como discípulo fiel. ¿Y cómo siguió el eunuco después del bautismo? La palabra dice que dice gozoso, ¿no? Y estaba gozoso de obedecer a Dios Padre y a Jesucristo por medio de la palabra, ¿no? Y hay el himno 471 que dice: gozo hay en obedecer a Cristo, ¿no? Pensemos ahora en el poder de la palabra de Dios, porque como vimos en el texto de Isaías 53 lo interpeló. A través de este texto él pudo llegar a la comprensión de que había alguien que había sufrido por causa de sus pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La palabra de Dios tiene vida y poder. En esta versión Dios habla hoy, dice así, ¿no? Y nos interpela. ¿Sí? Si no tenemos contacto con la palabra de Dios, no vamos a ser interpelados por ella. Y tenemos que, el tema de la palabra de Dios, tenemos que hacer como este eunuco, ¿no? Llegar con humildad, llegar con la necesidad y hambre de alimentarnos de su palabra, con la necesidad de poder, bueno, contestar preguntas, ¿sí? Él tenía muchas preguntas y la palabra de Dios le contestó. Nosotros hoy tenemos preguntas para hacer a la palabra de Dios para que ella nos interpele, ¿sí? Como estábamos viendo, ¿qué impide hoy? Diferentes cosas, y vamos a ir viendo alguna más, ¿sí? Qué importante es la lectura personal y en la congregación. Es muy importante. Recordemos que la fe viene por 2 vías. Primero, una de las vías que puede ser, no digo primero que sea la primera, sino que puede ser una de las vías, es a través de las pruebas, ¿no? Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando sean sometidos a prueba de toda clase,
pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Acá Santiago nos dice que la fe va a ser puesta a prueba. Y la fe viene por las pruebas. En 1 Pedro 1, 6, 7 dice algo parecido. Por estas razones ustedes están llenos de alegría o de gozo, como dice en la 60, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, así, al ser así probadas, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, ¿no? Entonces, a través de las pruebas es que nuestra fe va a crecer. Y la otra manera de que nuestra fe nazca o crezca es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Sí? Si al oír o escuchar los mensajes o las predicaciones que tenemos los hermanos en YouTube, nace mi fe. ¿Sí? Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios a través de los hermanos, nuestra fe va aumentando, va creciendo. ¿Sí? Y ahora me hago una pregunta, ¿no? ¿Estamos al día con los mensajes que los hermanos nos han subido en YouTube? ¿Qué impide que yo tome un tiempo para escuchar la palabra del Señor a través de los mensajes que son subidos en YouTube? En otros tiempos, si Dios quiere, vamos a poder en breve hacerlo personalmente, congregarnos y tener más tiempo de reunión y bueno, y poder tener, como acostumbrábamos a tener las reuniones, y no tener que escuchar el mensaje en YouTube después en nuestras casas, ¿no? O ahora, por ejemplo, a través de Zoom. Pero qué bueno es que no tengamos impedimentos para escuchar los mensajes, porque eso nos va a aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí voy a ir a un texto que es un poco duro, pero lo dice Santiago, capítulo 5, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, y bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Le es pecado, ¿no? Y es un pecado de omisión. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y bueno, ¿y qué pasa si estamos omitiendo hacer algo que sabemos que es bueno? Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y bueno, y ponernos al día. ¿Sí? Pensaba en este tema de qué impide. Pueden haber muchas preguntas, pero me gustaría que pensemos y le pidamos a Dios que nos ayude a ver qué impide algo en personal en mí, alguna cosa que estorba para que la voluntad agradable y perfecta de Dios esté sobre nuestra vida. ¿Qué impide que conozcamos la voluntad personal de Dios? ¿Qué impide que sirvamos a Dios como, donde y cuando Él quiera, no como yo quiera, donde yo quiera o cuando yo quiera, ¿no? Y ahí vamos a ir a este texto, ¿sí? De Romanos 12:1, que lo podemos muchos decir de memoria, pero que ojalá que pueda ser una realidad más que decirlo de memoria. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando este texto se cumple en nosotros, somos capaces de conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto para cada uno de nosotros. Muchas veces los jóvenes, mucha gente pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y bueno, para poder saber la voluntad de Dios, vamos a tener que presentarnos nosotros como una ofrenda viva. Tenemos que hacer la voluntad de Dios de una manera santa. No podemos tener pecados ocultos,
guardados debajo de la alfombra. Debemos vivir una vida de santidad y de esa manera poder, bueno, ofrecer ese verdadero culto y no vivir según los criterios que este tiempo presente nos determina. Y nosotros de esa manera vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Y Dios va a obrar. Cuando esto es una realidad en nuestras vidas, Dios va a obrar de una manera natural. No vamos a hablar de manera sobrenatural. Pensemos en este texto de Filipenses 2, 2 y 16. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo claramente habla, ocupaos, ¿no? Y en Dios habla hoy, dice así: hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Ocupaos, ¿no? No es que nos tenemos que ocupar para podernos salvar, de la salvación. Lo que nos habla acá es ocuparnos de lo que vamos a decir, de poder vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? Es un trabajo, no es algo mágico, ¿no? No es algo sobrenatural de que, bueno, yo voy a la congregación y, no sé, nos sobran los ancianos, nos sobran los pastores y baja algo místico y de eso ya va a salir. No, es un proceso que Dios va haciendo en nosotros, ¿sí? Pero lo va a hacer cuando nosotros estemos, se esté cumpliendo en nosotros Romanos 12, 1, 2, ¿sí? Tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Con humildad, ¿sí? Debe estar nuestra voluntad de nuestra parte, para que Dios pueda obrar en nosotros. Muchas veces se dice que Dios es un perfecto caballero y no obliga a nadie. No nos obliga Dios. Dios quiere que lo hagamos por amor, ¿sí? Que nosotros podamos conocer su voluntad y hacer las cosas que Él quiere por buena voluntad, no de mala gana, sino porque nosotros nos presentamos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese va a ser la verdadera religión. Y ahí no van a haber más qué impide, ¿sí? Pensemos en el eunuco. Él se entregó totalmente. También pensemos en la vida de Felipe. Él se entregó completamente al Señor. Y de esa manera conoció la voluntad de Dios. Pensemos cosas milagrosas que le pasaron, ¿no? Un ángel que se le acercó, ¿sí? Que le habló, que le dijo, ve por el camino desierto. Después el Espíritu Santo que lo guía a acercarse al carro. Pasaron cosas maravillosas, ¿sí? Pero también pueden pasar cosas maravillosas. No digo que un ángel venga y nos hable, ¿sí? Pero pueden pasar cosas maravillosas cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y no le ponemos ningún impedimento. Que el Señor nos ayude, ¿sí? A que podamos romper con todas las excusas y las limitaciones que le ponemos a Dios. Porque muchas veces, soy sincero, muchas veces le ponemos excusas a Dios y le ponemos limitaciones. Entonces, la pregunta es hoy, ¿qué impide que hagamos algo hoy? ¿Qué impide que nosotros podamos hacer ese sacrificio vivo? ¿Qué impide que podamos estar siendo genuinos discípulos de Jesucristo? ¿Qué impide que realmente podamos ser siervos fieles al Señor? Debemos de poner nuestra voluntad para que sea una realidad en nuestras vidas esto. En la segunda carta de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. No el conocimiento teórico, sí es también conocer los versículos, conocer los textos, pero nos habla también de la experiencia, del tiempo estar a solas con el Señor, del tiempo de estar meditando en la palabra de Dios, así como estaba el eunuco. El eunuco estaba meditando en la palabra de Dios. ¿Precisó ayuda? Sí, pero seguramente Dios envió la ayuda, porque seguramente que el Señor vio el corazón del eunuco,
vio su determinación a ser obediente. Si nosotros estamos determinados a obedecer a Dios, a ser obedientes, Dios nos va a ayudar. Y se va a cumplir este texto de Filipenses 2:12, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Qué precioso es pensar esto, ¿no? Que Dios hace las cosas en nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en sintonía con Él, cuando estamos buscando su voluntad, no la nuestra, y cuando nos gozamos, cuando vemos que Dios obra en nuestras vidas. Y después un consejo ahí de Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido en vano, ni tampoco he trabajado en vano, ¿no? Así que pensemos en esta noche, me gustaría que pensáramos todos juntos, ¿no? En lo personal. ¿Qué nos impide avanzar, crecer? ¿Qué nos impide ser genuinos discípulos de Jesucristo? ¿Y qué nos impide ser fieles siervos de Dios? Que el Señor nos ayude a que se cumpla el texto allí de Filipenses, ¿no? Que dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios es que podamos ser genuinos discípulos de Jesucristo y fieles siervos. Dios está de nuestro lado. Solamente tenemos que entregarnos a Dios para que realmente pueda hacer de nosotros unos vasos de barro útiles en sus manos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.